Ahí estamos. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están. Muchísimas gracias por estar ahí, aquí en vivo, 9 de la noche, hora de España, y sus horas correspondientes para comenzar la primera parte de 3 partes en este mes de junio de un tema que hemos titulado, o sea, es un tema que va a ir engordándose, va a ir agrandándose según vayamos avanzando. El título del tema es Ver sin ver, la realidad invisible. La realidad invisible o el mundo invisible o la dimensión invisible, pero que es una realidad. Claro, que llamarla realidad sin verla tiene su cosa. Tiene su cosa. Muy bien. Ver sin ver. De hecho, es la definición que en la Biblia nos habla cuando nos habla de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice que la fe, de hecho lo vamos a leer, la fe tiene que ver con algo que estás viendo, pero no lo estás viendo con tus ojos reales, o con tus ojos carnales, o con tus ojos de carne, podríamos decir. Y en Hebreos 11, versículo 1, nos dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener una convicción de lo que no estás viendo. Algunos de ustedes, en lugar de la palabra certeza, es la evidencia de algo. O sea, la fe es la certeza o la evidencia, algunos de ustedes en sus versiones lo van a poner como evidencia, la evidencia de algo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, algo que no estás viendo y sin embargo estás convencido de que está ahí, no lo ves, tienes una evidencia, pero no es una evidencia porque lo estés viendo. Eso es fe. Y cuando hablamos de que nosotros somos salvos por fe, de hecho el libro de Romanos nos dice que somos salvos por esperanza. Y la esperanza es algo que se espera pero que no está todavía aquí. Es algo que se espera pero que no se ve. Cuando hablamos de vivir viendo sin ver, en realidad es otra manera de decir que vivimos por fe, por algo que no estamos físicamente viendo. Y sin embargo, algo de evidencias tenemos que nos hace creer que existe y que nos llena esa convicción. Por ejemplo, os voy a contar a qué me refiero con la evidencia de algo que no existe. Yo llego de Melbourne, y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Llego de Melbourne, llego a la estación de Trafalgar. Llego a la estación de Trafalgar, mi esposa me viene a recoger. Me viene a recoger en el auto. Y yo traigo un hambre de caballo, tengo un hambre tremenda. Entonces, ¿qué hay de cena? Y ella me dice, lasaña. Y lasaña no es algo que se cocinara muy a menudo, pero la lasaña de mi esposa, no hay muchos italianos que puedan cocinarla mejor. Entonces me dice, lasaña. Entonces, yo ya en el auto, a 25 kilómetros de la casa, yo ya estoy oliendo la lasaña. Yo ya tengo la confianza de aquello que no estoy viendo y sin embargo sé que es real. ¿Por qué? Porque mi esposa me ha dicho que hay lasaña. Y esa relación que yo tengo con mi esposa me confirma, sin ver, me da la esperanza, me da la fe, sin ver, de que hay lasaña. Entonces, yo ya estoy viviendo esos 25 kilómetros de vuelta a la casa sabiendo, convencido de que hay lasaña esperando en el horno. No lo he visto,
pero tengo la evidencia. Y la evidencia es la relación que yo tengo con mi esposa cuando ella me dice que hay lasaña esta noche. Sin verlo, tengo la esperanza de recibirlo. Eso es vivir por fe. De la misma manera que las evidencias de lo que nos llega, como que las gotitas que nos caen del cielo, con evidencias de que existe, de que existe un amor infinito. Dice, ¿dónde están las evidencias? Si las evidencias de esta tierra son crimen, son dolor, son enfermedad, es egoísmo, cada uno busca por lo suyo, etc. Si estas son las evidencias de aquí, estas son las que tú estás viendo. Estos son con tus ojos. Yo lo que te estoy diciendo es aquellas evidencias que no ves. Y sin embargo, confirman de que hay algo más allá de esto. Ok. Bueno, vamos a ir pasito a pasito. Si vamos a la experiencia de Jesús, si vamos a Juan 3, quiero que vengan conmigo a Juan 3. Vamos a mirar Juan 3, Juan 4 y luego vamos a explicar otras experiencias también de Jesús al respecto. Pero solo para empezar a retirar la cortina. Lo que vamos a hablar en estos 3 programas es tan evidente en las Escrituras, especialmente en el ministerio de Jesús y en el ministerio de Pablo también, en el Nuevo Testamento. Es tan evidente que no nos debería hacer sentir incómodos, porque está ahí por todos los lados. Os pongo el primer ejemplo. Juan 3 está hablando Jesús con el líder, uno de los líderes de los fariseos, se llama Nicodemos. Y dice lo siguiente, o sea, ve a Nicodemos a la noche, o Nicodemos viene a visitarle a la noche, y en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando leemos eso en una Biblia que no tiene ningún tipo de referencias, que no nos da ningún tipo de pistas de cuáles son las palabras originales, estamos entendiendo algo que el texto no está diciendo. Me explico. Cuando decimos el que no nazca de nuevo, es como automáticamente se ha asociado al bautismo y sobre todo cuando continúa dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre rompe aguas. Y Nicodemo le está diciendo, tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre para romper aguas nuevamente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús está diciendo el que no nazca de nuevo, esa palabra, no sé cuántos de ustedes tienen una marquita en esa palabra, la palabra nuevo, nacer de nuevo. Porque en realidad, si usted mira en el margen, si es que tiene de esas Biblias que tienen un margen y le da una indicación, no es nacer de nuevo, es nacer de arriba. No dice que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. El que no lo entiende es Nicodemos. Y nosotros vamos por la línea de Nicodemos no entendiendo el texto. Hay que nacer de arriba porque es diferente a nacer de abajo. Nacer de abajo es nacer de agua y nacer de arriba es nacer del Espíritu.
Nosotros lo hemos mezclado todo y hemos hecho el bautismo en el cual la persona está naciendo nuevamente del agua y decimos que ahora el Señor con su espíritu le está llenando, etcétera, etcétera. Y estamos asimilando que todo esto está en referencia al bautismo. En realidad el texto lo que nos está indicando es que para entrar en el reino de los cielos, el primer requisito es que tienes que haber nacido una vez por agua. O sea, tienes primero que existir o llegar a existir para poder entrar y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu significa nacer de arriba, no de nacer de abajo. De abajo es romper aguas. De abajo es nacer del agua. De arriba es nacer del Espíritu. No de nuevo, sino de arriba. Mala traducción. Tremendamente mala traducción. Es nacer de arriba. ¿De arriba de dónde? ¿Del aire? ¿Del cielo azul? ¿Donde están las estrellas? ¿Dónde se refiere Jesús que hay que nacer de arriba o arriba? De hecho, cuando nosotros seguimos leyendo, dice, no te maravilles de que te dice, de que te dije, os es necesario nacer, ¿y qué ponen vuestras Biblias? De nuevo. Pero la palabra es de arriba. No os maravilléis que debéis nacer de arriba. No solo de aquí abajo, no solo del vientre de la mamá cuando rompe aguas, sino de arriba, del Espíritu, de arriba. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nacido del Espíritu es ser nacido de arriba. Respondió Nicodemos y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces tenemos lo terrenal y lo celestial, lo de la carne y lo del espíritu, lo del agua y lo de arriba. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, fijaros lo siguiente. Jesús, desde un principio, está identificando a todo aquel que vaya a leer estas palabras por los siguientes 2000 años, que existen dos realidades. Una realidad que nosotros vemos y una realidad que nuestros ojos no ven. De hecho, en el Padre Nuestro, que es la oración que hasta los ateos reconocen, digo reconocen porque la habrán escuchado alguna vez o porque antes de ser ateos iban a hacer la catequesis cuando tenían 8 años en el colegio o en la parroquia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. O sea, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La oración de deseo de Jesús es que aquí en la tierra se haga la voluntad. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. De hecho, la oración de petición es que esa voluntad que sí se hace en el cielo se haga también aquí. Entonces, cuando empezamos a ver un montón de tragedias y dolor y sufrimiento y muertes y enfermedades, etcétera, 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 ¿por qué Dios? No. Si Jesús nos dice claramente que la voluntad de Dios es la que ha de eventualmente venir para que se haga aquí en la tierra, pero es que la voluntad de Dios se hace en el cielo, no en la tierra. Según Jesús, esta tierra tiene otro tipo de gobierno que no sea el gobierno de Dios.
y está regido por otros intereses que no son los intereses divinos o los intereses de arriba. Si no, no estaría pidiendo que la manera en la cual se gobierna ahí arriba se gobierna aquí abajo también. Que se haga de la misma manera la voluntad que se hace ya ahí arriba, que se haga aquí. Ahí arriba. ¿Cómo que ahí arriba? ¿Dónde arriba? ¿Cuántos de ustedes han visto allá arriba? ¿Alguno de ustedes? Es una realidad, pero es invisible. Que nuestros ojos, así como los tocamos y como los sentimos, no lo ven. Y sin embargo, es más real que esta realidad. De hecho, Jesús nos habla de que es más real que esta realidad. Fijaros un detalle en el siguiente capítulo, Juan 4. Solo un detalle y lo vamos a ratificar con un número de ejemplos. Fijaros, Jesús se encuentra ahora durante el día con la mujer samaritana. Se encuentra con la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, por la hora del día en la cual ella sola va a sacar agua del pozo de Jacob, se ve que no va a la mañana tempranito con el resto de las mujeres. Que será una mujer que por una u otra manera no se lleva bien con las otras, o las otras no se llevan bien con ella, o tiene una fama en particular, tal vez una fama de roba maridos, lo que sea. Y digo fama de roba maridos por lo que ocurre a continuación. Si vais adelante, en versículo 16 del capítulo 4 de Juan dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, después de que la habla a la mujer, que la mujer se empieza a dar cuenta de que hay algo especial con Jesús, como que Jesús puede ver algo en ella que otros no pueden ver. Lo que otros ven en ella es que ha tenido un montón de maridos, que tal vez es una mujer que la llaman que es muy fácil, que ha tenido sus experiencias criticables por la sociedad en la que vive, etcétera. Eso es lo que la gente ve. Pero Jesús ve en ella algo diferente. Entonces ella se ilusiona de ver que hay alguien que está viendo algo en ella que otros no ven. Porque Jesús ve algo que los ojos no están viendo, que la realidad social no está viendo. Y dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces cuando la mujer le dice, parece que eres profeta. Vamos a ver, Jesús conoce por primera vez a esta mujer. Es la primera vez que la ve. Son las 12 del mediodía. La ve ahí bajo el calor, el calor sobre sus cabezas, en el pozo de Jacob. Está viendo algo en ella diferente a lo que los otros están viendo, pero no solo eso, sino que también está viendo su historia. Jesús está viendo la historia de esa señora en presente. ¿A qué me refiero en presente? En presente le está diciendo que te casaste, estuviste con estos maridos, con este número de maridos, y el que estás ahora es tu pareja, no es tu marido. O sea, no estáis casados, estáis ahí, igual son amigos con derecho a roce, como lo queramos llamar. ¿Ok? Jesús en este momento está viendo el pasado continuo de esa persona, que es la vida de esa persona, o sea, el pasado continuo. O sea, si ya está viendo que tuvo 4 maridos, pues está, o sea, perdón,
5 maridos, que 5 maridos ha tenido, pues ha visto el primero, ha visto las situaciones del primero que le llevaron a ella a salir de esa relación, entrar en el segundo, ha visto cómo esa relación también se rompió, entró el tercero, el cuarto, el quinto y el tipo de relación que tiene ahora. Ha visto un periodo de tiempo, pongámosles, de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 12 años, de 20 años, y lo ha visto todo en el presente. Tú y yo no podemos hacer eso. Nosotros podemos recordar algo nuestro, algo donde nosotros estábamos involucrados. Nosotros podemos hacer para atrás la cinta de vídeo que tenemos aquí, y así como las cintas de vídeo van perdiendo la intensidad del color. No sé si se dan cuenta, cuando ven un vídeo de hace 10 años, ya, o de hace 20 años, ya no tiene esa intensidad de color. Y tu hijo te pregunta, pero papá, qué mal color se ve este partido de fútbol del Mundial del 80. Y tú dices, pues yo no recuerdo, del Mundial del 86. Y tú dices, pues yo no recuerdo que se veía tan mal. Y es que con el paso del tiempo, incluso las copias digitales con el tiempo y las películas con el tiempo, pierden el color, van perdiendo el color. La memoria incluso de algo que está grabado en cinta va perdiendo. El sonido, la calidad del sonido se va perdiendo, aunque esté grabado digitalmente. Si han pasado más de 10 años, se empieza a escuchar peor. Hay un deterioro de esa memoria, aunque esté grabada. Lo mismo que nosotros, cuando empezamos a imaginarnos al abuelo, y como que necesitas la ayuda de una foto para que en tu cabeza esa imagen sea más clara, porque las evidencias son cada vez más cortitas, y llega un momento que si estás mirando siempre el mismo álbum de fotos, las memorias se limitan solo a las imágenes del álbum de fotos y a los eventos y a las anécdotas que están asociadas con el álbum de fotos, y todo el resto de la vida es como que está más borroso, como que te cuesta recordarlo, ¿sí o no? Y sin embargo, Jesús no solo no está recordando, sino que no es su vida, es la vida de otra persona. Y lo está haciendo al presente, en el mismo momento, los 5 esposos más uno. Porque Jesús está adquiriendo esa información no de este mundo carnal, porque en este mundo carnal lo único que podemos nosotros tirar para atrás es a base de memoria, no a base física. Cuando se nos ha caído un plato, no podemos apretar el botón para atrás 3 segundos antes para que tuviéramos tiempo de recogerlo. Se nos ha caído y se nos ha caído. No podemos echar para atrás. Este mundo es un mundo lineal. De hecho, Jesús no solo ha mirado para atrás con la mujer samaritana y ha adquirido la memoria de la vida de esa mujer y se la ha dicho a ella, cuando lo que le acaba de decir puede que esté en una recolección de 20 años, sino que Jesús puede mirar hacia el futuro y decir lo siguiente: decir esto a los discípulos, vamos de camino a Jerusalén, voy a ser atrapado por los líderes religiosos, ellos me van a entregar a los romanos y ellos me van a crucificar. O sea, que no solo acaba de mirar para atrás, sino acaba de mirar para adelante. O sea, nosotros no solo no podemos apretar el botoncito para dar 3 segundos para atrás para que no se nos caiga el plato al suelo, sino que no podemos tampoco apretar para que nos venga la información de 3 minutos hacia adelante. Sin embargo, Jesús sabe que lo van a abandonar todos, que Pedro lo va a negar, que lo va a negar y encima va a cantar un gallo. Y eso lo sabe antes de que ocurra. Entonces, ¿dónde está teniendo acceso Jesús para saber eso? No de aquí, porque el mundo en el cual nosotros nos movemos físicamente
tiene un avance cronológico. Nosotros vivimos en el presente, el minuto anterior ya es el pasado y no podemos regresar a él, y el minuto que viene todavía está en el futuro y no tenemos acceso a esa información y no podemos acelerarlo. Tenemos que esperar los 60 segundos para llegar a ese minuto. Sin embargo, Jesús nos habla de el reino de los cielos y el reino de la tierra. En el reino de los cielos, a diferencia del reino de la tierra, no es un avance de tiempo lineal. Es lo que se llama, bíblicamente hablando, eternidad. Y cuando estamos viviendo en un contexto de eternidad, algo que es eterno no tiene fin, no tiene principio. Por lo tanto, al no tener fin y no tiene principio, ¿puede Jesús ir hacia adelante o hacia atrás en algo que no tiene principio ni final? Él puede tener acceso a la información de esa mujer, pero no lo tiene de esta tierra, lo tiene de ahí arriba. Así como puede tener acceso a lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque la eternidad contiene toda la información. Nosotros vamos avanzando en nuestro presente, pero Él es el yo soy, el yo era, soy y seré. El concepto de eternidad. Okay. Este concepto de eternidad en la Biblia lo describe continuamente. Ahora fijaros, si vais a Hechos 27, fijaros a Pablo. Vais a Hechos 27 y Pablo está siendo llevado a Roma para ser enjuiciado allá. Y el mar se pone bravo. Y al ponerse bravo, los hombres no pueden ni siquiera mantener ni siquiera ni comida ni líquido, están todos vomitando. Y en el Hechos 27, Pablo dice lo siguiente, versículo 22. Vamos a coger el hilo en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, acordaros que está en mitad del mar con una enorme tempestad, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Greta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues, fijaros, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Solo se va a perder la nave. No va a haber pérdida de vida aquí. ¿Cómo sabe eso? Si él está viviendo en el presente, ¿cómo sabe Pablo que ninguno de los que están en el barco se van a perder? Porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, a la noche, Pablo tiene una revelación de algo que todavía no ha ocurrido. Si tienes una revelación de algo que todavía no ha ocurrido, esa información existe en algún lugar. O sea, no se va creando camino, sino que esa información existe en algún lugar. ¿Dónde existe? Existe arriba, no aquí abajo. Y arriba, de arriba le llega la información a Pablo aquí abajo y le dice, no te preocupes que ninguno se va a morir. ¿Se va a perder el barco? Sí. O sea, el barco se va a perder, pero ninguno se va a morir. O sea, no solo se puede mirar para atrás, sino que se puede mirar para adelante. En este caso, se le da ese regalo de poder haberlo observado a Pablo. Fijaros si vais a 2 de Corintios 12. Cuando leemos 2 de Corintios 12, la gran mayoría de
de estudiosos bíblicos entienden que la persona de la cual Pablo está hablando es él mismo. Está hablando él mismo de esta experiencia. Sin embargo, lo habla en tercera persona. Fijaros que es en segunda de Corintios, capítulo 12, y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, él no quiere gloriarse, no quiere mirarme a mí, qué maravilloso soy, etc. Entonces, en el no querer gloriarse, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ok. Esto es conocido como la experiencia fuera del cuerpo del apóstol Pablo. Pablo le faltan palabras humanas para describir la experiencia. En esa experiencia, 14 años atrás, en esa ineficacia a la hora de expresar lo que ocurrió, como era todo tan real, incluso dice: yo no sé si estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo, pero era real, era una experiencia real. Y cuando dice que fue llevado al tercer cielo, luego lo clarifica: fue llevado al paraíso. En hebreo, como en griego, la palabra cielo no es como, no se utiliza, no hay una distinción como hay en inglés, por ejemplo, en el cual nosotros vemos el cielo azul y el cielo como el lugar de eternidad, y usamos la misma palabra. El cielo azul es el cielo con las estrellas es el cielo, y el cielo de la eternidad es el cielo. Usamos la misma palabra. En griego y en hebreo se usa también, usan la misma palabra. El contexto nos dice si estamos hablando del cielo donde vuelan los pájaros, del cielo donde están las estrellas, o del cielo donde está la eternidad. El contexto nos dice en qué tipo de cielo. Tenemos el primero, el segundo o el tercero. ¿Okay? En inglés es diferente, porque en inglés el cielo donde vuelan los pájaros no se dice cielo, no se dice heaven, se dice sky. ¿Okay? Entonces ya sabes que cuando estás diciendo sky, el sky es donde vuelan los pájaros, pero donde está la eternidad es heaven. Hay una diferencia. Entonces, aquí, para diferenciar con la misma palabra, ¿cómo lo diferencia Pablo? El tercer cielo. No me estoy refiriendo que estuve volando con los pajaritos. No te estoy diciendo que estuve ahí en el cosmos. No, te estoy diciendo que estuve en el paraíso. Ese es el tercer cielo, el paraíso. Eso es una experiencia que a día de hoy, desde el punto de vista más académico, podemos describir como que Pablo le fue dado una experiencia fuera del cuerpo. Y yo entiendo que fue fuera del cuerpo porque la expresión que él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o no en el cuerpo, es porque la experiencia fue tan real que era más real de lo que esta experiencia es. De hecho, esta experiencia que nosotros estamos viviendo aquí le pareció como si fuera una simulación, y la verdadera experiencia fue aquella. Era tan real que incluso se cuestionó si este cuerpo también estaba allá. Si este cuerpo que él está, que nos da a nosotros los 5 sentidos de realidad, también estaba allá, porque todo estaba como más amplificado. Esta es una experiencia de fuera del cuerpo que tiene Pablo
en el cual es capaz de tocar a las puertas del cielo. Es capaz de experimentar algo sin que su vida termine y regresar nuevamente a este cuerpo de aquí. ¿Cuántos de ustedes conocían esta historia de Pablo? Me imagino que muchos de vosotros lo habían. Sin embargo, pasamos de largo la historia porque nos hace sentir incómodos. Pero está aquí, no me lo he inventado. Está aquí. Muchas personas pasan de largo y lo que quieren es enfatizar mi gracia es suficiente, etcétera, etcétera. No, esto es un encuentro que Pablo tiene fuera del cuerpo, llevado a algún lugar en el espíritu, donde la divinidad le habla a Pablo y le dice, no te preocupes ahí en tu cuerpo con todas tus debilidades, porque mi gracia es suficiente. Pero ese mensaje le viene a Pablo en una experiencia que podríamos decir que es fuera de este mundo. No recibe esa experiencia en este mundo, sino fuera de este mundo. Okay. Os voy a contar una anécdota. Vamos a ver. Vamos a coger esto como ejemplo. Perfecto. Años atrás hicieron este experimento y como este experimento han hecho ya muchísimos experimentos. ¿Okay? Esto es uno de ellos. Y a lo largo de estos tres presentaciones os voy a mostrar diferentes experimentos que la ciencia está haciendo para, de una u otra manera, poder llegar a calcular, aunque fuera simplemente matemáticamente o con un algoritmo matemático, qué está por encima de esta realidad. Hay algo por encima de esta realidad. De hecho, cuando nosotros escribimos en un papel, tenemos una dimensión. Cuando proyectamos, digamos, a unas líneas con diferentes ángulos, más allá de una línea recta, tenemos dos dimensiones. De hecho, nosotros nos estamos viendo ahora en dos dimensiones, porque nos estamos viendo a través de una cámara y una pantalla plana. Si nos estuviéramos viendo a través de un holograma o nos estuviéramos viendo físicamente, estaríamos viéndonos en tres dimensiones. La ciencia ha calculado matemáticamente que por lo menos ya hay una cuarta dimensión. Ya existe una cuarta dimensión. Está calculada matemáticamente. A través de ciertos ángulos que se pueden añadir a la tercera dimensión, se puede crear una cuarta dimensión. Sin embargo, si tú eres un elemento que vive en una dimensión, tú puedes teorizar o incluso calcular de que hay una dimensión por encima tuya, pero tú no puedes ver tu dimensión estando en una línea plana, no la puedes ver desde la segunda dimensión. Si tú vives en una dimensión tridimensional, como es la nuestra, nosotros vemos profundidad, longitud y altura, tres dimensiones. ¿Ok? Cuando estamos en la tridimensional, nosotros podemos ver la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué? Porque estamos en la tercera. Si estuviéramos solo en la segunda, nosotros podríamos ver la primera y la segunda. Teorizar acerca de la tercera, pero nunca verla. Como estamos en la tercera, podemos ver la primera, la segunda y la tercera. Teorizar acerca de la cuarta, pero no verla. O por lo menos no hemos encontrado la manera de verla. ¿Ok? Sabemos matemáticamente que la cuarta existe. Sabemos que existe la cuarta. Y matemáticamente sabemos que la cuarta existe. Y lo que se está teorizando ahora es a la quinta dimensión. Claro, eso porque nosotros nos gustan mucho las matemáticas y sabemos que todo se puede explicar matemáticamente con un algoritmo. Entonces, anticipamos eso. Pero a mí lo que me interesaría sería genial estar en la cuarta dimensión y mirar desde la cuarta a la primera, a la segunda, a la tercera. Porque desde la cuarta vas a tener un ángulo mayor, una experiencia mayor y una información más grande. Una hormiguita que está en un papel que solo puede mirar hacia un lado o hacia otro, pero no puede mirar hacia arriba, está en dos dimensiones. Por eso no ve mi mano que viene desde arriba y la va a aplastar.
Yo sí lo veo, porque estoy en la tercera dimensión, entonces yo veo que mi mano está bajando desde arriba para aplastar a la hormiga. Pero la hormiga, como solo está viendo en 2 dimensiones, no puede mirar para arriba y al mismo tiempo mirar a ambos lados. Entonces, como solo está mirando en 2 dimensiones, carece de información y le aplasta mi dedo. No vino. No vio que mi dedo la aplastaba. Entonces, fijaros, hay una isla, este es uno de los experimentos que os voy a mostrar hoy. Una isla, y vamos a hacer que este cuadrado rojo sea la isla, ¿ok? En esta isla hay un río que cruza alrededor de la isla. Vamos a ver, igual voy a cambiar de fondo porque esto como que brilla mucho. Vamos a ver si funciona así mejor. Ok. Tenemos esta isla que es este rectángulo blanco, va a ser la isla. Por mitad de la isla pasa un río. Un río alrededor de la isla. Ok. En esta isla existe una variedad de monos. Estos monos viven cordialmente, tienen sus clans, tienen sus familias, tienen su organigrama, sus líderes, sus monos alfa, sus monos femeninos alfa también, etcétera. Y tienen una dieta en particular, aparte de ciertas hojas de los árboles y ciertos frutos aquí y allá, la mayor fuente de energía es un tubérculo, similar a una yuca. Es muy similar a la yuca, la sacan del suelo, está llena de barro y se la meten en la boca. Al meterse en la boca, suelen escupir, van escupiendo, comen y escupen todo el barro, la arena, las piedritas, etc. De hecho, estos monos tienen sus dientes bastante erosionados y tienen infecciones en la boca, bastantes infecciones, precisamente por pedacitos de piedra, pedacitos de barro, heridas que le van haciendo toda la suciedad que hay en esa especie de yuca. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hicieron es lo siguiente. El río cruza alrededor de la isla. ¿Ok? Entonces, separan la isla en dos. Como hay tanto mono, separan la isla en dos. En la mitad este de la isla se quedan un montón de monos. Y en la mitad oeste de la isla se quedan otro montón de monos. ¿Ok? Separaron la isla. Entonces, entre un lado y otro no hay comunicación. No se pueden comunicar. Hay diferentes verjas eléctricas, etcétera, etcétera. Y no se pueden comunicar. Hay un margen, además, un área de gran distancia entre un grupo y otro. No hay comunicación entre ellos. Entonces, el experimento comienza. Y comienza de esta manera. Los científicos van a un grupito de monos en el lado este de la isla. Y son monos jóvenes. Un grupito de monos jóvenes. Se acercan a ellos, van cogiendo confianza, se van acercando a ellos y lo que hacen es lo siguiente. Cogen estos científicos la yuca del suelo, que está toda llena de barro y tierra, y van caminando al río. Al ir caminando al río, los científicos limpian y lavan la yuca. La quitan toda la arena y la limpian bien. Y cuando la limpian bien, van enseñando a los monitos estos, los más jovencitos, un grupito jovencito, enseñan a comer. Entonces los monos empiezan a darse cuenta que hay una manera de hacer las cosas diferentes. Entonces estos monitos pequeñitos cogen la yuca, este grupito jovencito coge la yuca y empieza a ir al río y hace exactamente lo mismo que los científicos le han dicho. Entonces, en estos momentos, la información en la comunidad este de esta isla, para esos monos, ha aumentado. Tienen más información, tienen más conocimiento, por lo tanto, el nivel de inteligencia ha aumentado. Ha aumentado por algo exterior, en este caso, el científico, que les ha mostrado a los monos pequeñitos. Entonces,
empiezan estos monos pequeñitos a hablar con sus amigos. Y los monos pequeñitos le enseñan a sus amigos. Y esos amigos le enseñan a otros amigos. Y esos amigos y se van enseñando los unos a los otros y empiezan a enseñar a sus padres. ¿Ok? Llega un momento en el cual el crecimiento es exponencial. Empiezan a enseñarse los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Y el crecimiento es exponencial en el lado este de la isla. Ahora, la gran mayoría de los monos van al río, lavan la yuca, ya no tienen que escupir, ya no tienen que sus dientes ser erosionados, etc. Lavan la yuca y la van comiendo. Digo la gran mayoría, porque un 10% de los monos se niega a ir al río a lavarla. Siguen comiendo, mordiendo la yuca, con todo el barro y escupiéndola. Adivinen quiénes son esos monos. Son los líderes, los alfa. Son los monos fariseos, los monos que eso saben todo. Aquellos que, ¿a mí quién me va a enseñar? Es el mono con la actitud de, si yo te cambié los pañales, ¿qué me vas a enseñar a mí? Si eres un crío, ¿qué me vas a enseñar a mí? Eso seguían comiendo tierra. Y llegó un momento que decidieron esperar. Y nada, llegó un momento que la única manera para llegar a un 100% de conocimiento era que esos 10% de fariseos, de monos fariseos, murieran. Y ahí es cuando llegarían al 100%. Ok. Pero algo interesante, más interesante, ocurrió, aparte de este experimento social. Porque esto se convirtió en lo que es un experimento social. La parte este se convirtió en un experimento social, que es precisamente lo que ocurre con nosotros también. ¿Okay? Cuando el fariseo, el viejo cascarrabias, etcétera, etcétera, no quiere aprender nada. No quiere aprender nada, no quiere todo lo bueno, todo lo nuevo es malo, no voy a aprender nada, no me voy a enterar de nada, cualquier tiempo pasado fue mejor, ustedes no valen para nada, etcétera, etcétera. Esa actitud cerrada. O sea, como experimento social, genial, porque los monos nos mostraron que nosotros somos peores que los monos muchas veces. ¿Ok? Bien. Pero lo que ocurrió en el lado oeste de la isla, eso fue lo revolucionario. Porque en el lado este es social. El que les enseña es el científico al monito. ¿Okay? La educación viene de algo de fuera, como un profesor que está enseñando a los niños. ¿Okay? Cuando la curva de crecimiento llegó a un cierto porcentaje de aprendizaje, o sea, cuando ya había un alto número de monos en el lado este que iba al río y lavaba, algo ocurrió en el lado oeste. Monos se levantaron una mañana, cogieron la yuca, miraron la yuca y así por así, en bandadas, fueron al río a lavar la yuca, limpiarla y empezarla a comer. Y no había habido comunicación entre el lado este de la isla con el lado oeste de la isla. No había habido comunicación. Y sin embargo, la curva de crecimiento fue todavía más rápida en el lado oeste, todavía muchísimo más rápido. ¿Y saben cuántos llegaron a lavar la yuca? El 100%. El 100% del lado oeste se levantó y en un periodo de tiempo muy cortito, en manadas, fueron al río por primera vez en su historia y cambiaron su hábito lavando la yuca. ¿Y eso cómo ha pasado? Lo primero era inspeccionar las verjas. Aquí un mono se ha pasado. Un mono ha pasado de un lado a otro. Una vez que inspeccionaron las verjas, se dieron cuenta de que no puede ser eso, porque no había manera de que pasara. Y no solo eso, sino que si eso hubiese pasado, ¿cómo es que el crecimiento fue muchísimo más rápido que en otro lado? Porque en el otro lado también fue mono enseñando a mono, mono enseñando a mono, mono enseñando a mono.
Entonces, ¿por qué en el lado oeste fue tan rápido, casi como espontáneo, y fue el 100%? Porque el sistema de educación fue diferente. ¿Quién les ha educado a los monos del lado oeste de la isla? Este experimento tiene más de 3 décadas y como este hay un montón. Os pongo un segundo. Solo para no extendernos hoy, porque recordaros que este primer programa es casi como para abrir el apetito, para abrir la curiosidad. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes conocen a la mariposa monarch. La monarch es una mariposa que tiene una ruta migratoria impresionante. Una ruta migratoria impresionante, pero de miles y miles de kilómetros en ciertas épocas del año. Miles y miles de kilómetros. Entonces, las monarchs se van desarrollando con la larva, con el cacún, etcétera, en una parte donde anteriormente han puesto los huevos sus padres, y de ahí salen, todas se agrupan y van todas a un lugar miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Entonces, se empieza a especular el poder del grupo, ¿no? El poder del grupo. Todos están yendo a ese lado, pues todos vamos. O sea, como ir al colegio por primera vez y tienes hambre y ves que a las 12 del mediodía todos están yendo a la misma cafetería o al mismo comedor. Pues bueno, el poder del grupo. Voy ahí. ¿Dónde es el estadio de fútbol? ¿Dónde está jugando Boca o River? Pues sigue a la gente. Te metes ahí en el grupo, sigues a la gente y vas a llegar al estadio. ¿Ok? Entonces, el poder del grupo. Entonces, se especuló eso, pero claro, eh, teniendo en cuenta que todas eran nuevas y quién le había mostrado a ellas el camino. Entonces vieron que había siempre algún tipo de monarca más vieja o más antigua que estaba en el grupo. Entonces, ajá, ahí está, hay una líder que tiene un conocimiento transmitido por una experiencia transmitida sobre ella anteriormente, porque ya ha hecho ese viaje. Entonces lo que hacen es lo siguiente: separan a grupos de monarchs individualmente y las aíslan, totalmente aisladas del grupo. Cuando digo las separan el cacún, todavía no es una mariposa. Separan el cacún y, y los ponen en diferentes lugares. Los ponen en diferentes lugares. No tienen ahora la influencia del grupo. No tienen a alguien más mayor que le enseñe dónde ir. Cuando se abre el cacún, aparece la monarch y la dejan libre. Adivina dónde va esa monarch. Va en la ruta inmigratoria que nadie le ha enseñado, que nadie le ha mostrado, que no hay una abuela monarch que le está diciendo, hija, tú ven por acá, que no hay un papá o una mamá monarch que le está indicando, que ha estado totalmente aislada, que no tiene un grupo que le esté guiando y ella solita llega al punto migratorio miles y miles y miles y miles de kilómetros a distancia. Entonces la pregunta es, ¿quién enseñó a los monos del lado oeste y quién enseña a la monarch cuando no hay ninguna otras monarchs ahí para mostrarle la ruta dónde ir? ¿De qué manera está ella accediendo a esa información? Porque si decimos genética, estamos entrando en un lugar muy extraño, porque por genética la monarch puede saber qué comer y qué no comer. Por genética puede saber que al estirarse sí son alas y por genética puede aprender a volar. La genética de la monarch hace que la monarch vuele, pero la genética no le dice a la monarch dónde volar. ¿Me entendéis la diferencia? La genética le da las alas para volar, pero no le dice dónde volar. La información de dónde volar es lo que la ciencia está llamando
memoria de grupo. Memoria de grupo. Pero si esa memoria de grupo, si esa monarch no tiene un grupo. Y sin embargo, la ciencia está en estos momentos haciendo los estudios hipotéticos de lo que se considera la memoria de grupo. ¿Memoria de grupo en qué sentido? Es una memoria de grupo sin grupo, porque esa monarca está independiente, está sola, totalmente sola, pero tiene acceso a la memoria histórica del grupo. La memoria histórica del grupo. ¿Qué significa? ¿Dónde está almacenada la memoria histórica del grupo de monarchs? Si no hay ninguna monarca al lado mío, si yo soy una mariposa monarca y no hay ninguna monarca al lado mío, ¿dónde está el grupo que me esté transmitiendo a mí la memoria? No está. Es una memoria de grupo. ¿Dónde está esa memoria? ¿Cómo la podemos coger, meter en una bolsa y pesarla? No la podemos meter en una bolsa y pesarla. ¿Dónde está el cerebro que almacena la memoria de las monarchs? Por encima de la tercera dimensión. Porque la tercera dimensión es la dimensión en la que estamos nosotros, de tridimensionales. Está por encima de ella. Ahí es cuando se entra en los conceptos de física cuántica, quintas dimensiones, etc. Esto estoy hablando desde el nivel, con un vocabulario científico. ¿Cómo tienen acceso el grupo de monos del lado oeste a esa información si nadie del grupo del lado este les ha dicho nada? Porque el lado este ahora, podemos decir, bueno, ahora se está creando una memoria de grupo. Se está creando una memoria de grupo. Es una memoria de grupo que no existía antes, pero ahora sí existe. Ahora sí existe en el grupo de los monos. Era una memoria que existía en el grupo de los hombres. El grupo de los hombres tiene el conocimiento de lavar la yuca, porque ustedes, si tuvieran esa isla, ustedes irían a lavar la yuca, ¿sí o no? Nosotros tenemos ya ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento ya existe, pero no existe en la memoria de grupo del mono. Entonces, los científicos enseñan al mono y lo que están haciendo los científicos es pasar la memoria del grupo de los hombres, porque eso ya lo tenemos nosotros. Nosotros sabemos lavar la yuca y comerla limpita. ¿Okay? El siguiente paso le vamos a enseñar a pelarlas también. Pero eso es algo que nosotros tenemos, nuestro grupo ya lo tiene. Entonces, nosotros le pasamos nuestra sabiduría al mono. Y la sabiduría del mono aumenta. Y como la sabiduría del mono aumenta, la memoria del grupo del mono aumenta. Pero ahora ninguno de esos monos, ninguno de ese grupo, le enseña al otro grupo. Pero el grupo en el lado oeste empieza a hacer algo que viene de la memoria del grupo, pero no a un nivel físico que ellos puedan ver. Vendría a ser de la siguiente manera. Así es como la ciencia nos lo está explicando a día de hoy. ¿Ok? Acordaros de que cuando hablamos de un libro religioso, nos están explicando eventos y paradojas del día a día de una manera, con un lenguaje religioso que en ciertos aspectos incluso puede ser hasta arcaico. Cuando le preguntamos a la ciencia nos lo va a explicar, pero con un lenguaje y unas ilustraciones diferentes. Pero en realidad es como tratar de atajar un concepto con diferentes ángulos, desde el punto de vista ángulo religioso, punto de vista ángulo científico, tratando de dar una explicación a algo que está por encima de nosotros y que nosotros solo podemos llegar a ver sin ver. ¿Ok? Solo mirar las evidencias. Entonces, vendría a ser lo siguiente.
el ser humano ya tiene ese conocimiento de lavar la yuca. Ese conocimiento de lavar la yuca es transmitido ahora físicamente a los monos del lado oeste. Cuando llega a un porcentaje, eso se convierte en una memoria grupal. O sea, ya dentro del grupo ya hay una memoria. Ya saben mañana que van a hacer lo mismo. Ya existe esa memoria. Esa memoria ya existe. Y uno le puede decir, ¿dónde está esa memoria? Esa memoria está en la cabeza, en el cerebro de esos monos. Y lo que dicen es lo siguiente. Llega un momento que solo está en la cabeza de esos monos. O es una memoria que también tiene su espejo o su réplica ahora podríamos decir, en el tercer cielo de los monos o o en una burbuja de la cuarta dimensión de los monos. Cualquiera que sea la definición que le queremos dar, esa memoria que está en la cabeza es una memoria que está también en la otra dimensión. Porque la dimensión de 3 dimensiones donde vivimos es una dimensión inferior a la cuarta dimensión. Si existe en la tercera dimensión, existe en la cuarta dimensión. ¿Qué hace despertar un día y en manadas completas de monos van ahí, en el lado oeste, a lavar la yuca? La memoria grupal, pero no física, sino que viene desde arriba a abajo. Quien educó a los monos en el lado oeste no fue otro mono, vino de arriba. Hay diferentes términos para ello. Uno es la resonancia mórfica, que hace que la mariposa monarch, tenga acceso a una memoria grupal sin haber estado en acceso al grupo. La información no viene del grupo que ella puede ver, viene de la memoria histórica de arriba. Lo que está arriba está educando a esta monarch a viajar miles y miles de kilómetros en su línea migratoria para darle vida por los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, existe una memoria de grupo guardada en la nube. ¿Sabéis que cuando nosotros tenemos nuestros móviles, estamos mostrando en el móvil las fotos, se te rompe el móvil, te compras otro móvil y al comprarte otro móvil te hace la pregunta el nuevo móvil, ¿quieres bajar las fotos aquí a tu nuevo móvil nuevamente? Y dice, sí, me gustaría tener la foto de mis hijos y de mis nietos aquí nuevamente en mi nuevo móvil. Entonces le das ahí a apretar y te dice, bajando las fotos. Y de repente, las fotos están aquí, nuevamente, en el nuevo móvil. Ahora es el nuevo móvil. Oye, y mientras yo no tenía móvil, porque se me rompió, ¿dónde estaban esas fotos? ¿Dónde fueron esas fotos mientras yo no tenía móvil? Para que ahora estén esas fotos en mi nuevo móvil. No sé si alguna vez os ha pasado que tenéis los contactos aquí, se te rompe el móvil, te tienes que comprar otro nuevo móvil. Te compras otro móvil y lo primero que te pide es lo siguiente. Pon tu dirección de email. Pones tu dirección de email, pon tu contraseña. Pones tu contraseña y te pone sincronizando. Y de repente tienes todos los contactos de vuelta acá. Todos los contactos de vuelta en el nuevo. Porque si grabaste esos contactos y los guardaste a través del Gmail y el Gmail que está conectado con la nube, no están solo en el móvil, están allá arriba. Entonces, ¿cómo yo lleno mi nuevo móvil? Bajándolo de ahí arriba. Están en la nube. De hecho, lo llamamos así. Lo llamamos que la información ya está en la nube.
Y lo único que tenemos que es bajarla de la nube. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y esa nube dónde está? Abuelo, no, hijo, a ver si me guardas esta foto. Abuelo, si ya está. Ya está guardada, que no quiero perderla. No, ya está, abuelo, ya está. Abuelo, si ya se la subí a la nube. Y el abuelo abre la ventana, mira para arriba. Y dirá, ¿en qué nube me la habrá guardado el nieto? ¿En qué nube me habrá guardado el nieto esta foto? Porque no la ve, porque no se ve, porque es como en la nube, en la nube. Si en estos momentos perdiéramos toda la información de nuestra computadora, de todo el internet, de Wikipedia, etcétera, 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 en un año la tendríamos toda de vuelta. ¿Por qué? Porque ya está todo ¿dónde? Está todo en la nube. Está todo en la nube. De hecho, que sepáis que por temas policiales, tú puedes decir, voy a borrar todo esto, maté a mi prima, tengo que borrar las evidencias. Y rompes el móvil y borres todos tus contactos y borras todos tus mensajes y borras todo, lo borras de aquí. Y te tocan a la puerta de la policía, y dicen, no, porque usted le estuvo llamando a tal persona, este es el número de teléfono de un asesino en serie que usted contrató, etcétera. Y dice, pero si lo borré todo, lo borré todo. Si lo borraste todo, ignorante, está todo en la nube. Está ya todo en la nube. Entonces, los monos del lado oeste están teniendo acceso a la nube. ¿Y quién ha subido esa información a la nube? Los del lado este. Los del lado este, a partir de que en el momento en que ya está acá metido, empiezan a subir a la nube la nueva información para monos. Esta es información para monos. Entonces, nueva información para monos está siendo subida del lado este a la nube que no vemos, y en el lado oeste, nueva información está siendo bajada cuando se levantan a la mañana. ¿Por qué cuando se levantan a la mañana? Porque cuando han tenido acceso a la nube, durante el sueño. ¿Y qué hay? Que esto todavía no acaba. Me queda un segundo para que acabe. Si alguna duda quedaba, cuando los científicos dejan esa isla, o dejan, o bueno, están ahí, son estas islas que hay un número de islas, etcétera, etcétera, dejan. Les llega comunicación de gente de otras islas que han descubierto un comportamiento extraño en monos de otras islas donde se van a limpiar verduras y alimentos que ellos estaban normalmente comiendo con barro de otras islas, ni siquiera de la isla que estaban estudiando. De otras islas llegan a empezar monos a lavar. ¿Por qué? Porque lo están bajando de la nube. ¿Cuándo? Pues la historia se repite básicamente lo mismo. Dice, se levantaron a la mañana y era como que en manadas iban ahí, pero de esta isla y de esta isla, de esta isla y de esta isla, de un montón de islas. Como que la información de la nube empezó a bajar. ¿Cuándo? Mientras estaban durmiendo. Porque se levantaron, así por así. No es que estaban así despiertos por 4 días. No, sino se levantaron y en su rutina cambió. Ocurrió durante la noche. O ocurrió durante una siesta. Se levantaron de una siesta, se levantaron de una noche. Se levantaron del dormir, de un concepto en el cual ya no hay tiempo, porque no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero yo cuando me quedo dormido pierdo la referencia del tiempo. Se levantaron en diferentes islas y los monos empezaron a hacer lo mismo. Ah,
¿Qué hay ahí que nosotros no vemos? Que Jesús nos mostró que existe. Y si el mono tiene acceso a una memoria de grupo que no le pertenece a él, le pertenece a un evento anterior a él. Porque estos monos que están aprendiendo en otras islas, están aprendiendo en otras islas al cabo de un mes. Ha pasado ya un mes, ya en la primera isla ya están haciendo tal, y espontáneamente, ¡pum!, pasa un mes y aparece en otro lado. Entonces están recibiendo una memoria de grupo que ya ha pasado. O sea que Jesús puede mirar a la mujer samaritana y bajar la información de la nube, de la información de ella. Estoy usando lenguaje medio técnico así para que nosotros podamos entenderlo, ¿ok? Está como bajando la información, así como la policía puede bajar tu información de la nube, como que Jesús pudo bajar la información de la nube y decirle, tuviste 5 esposos, el que estás ahora no es tu esposo, etc. Y no solo eso, sino que podía bajar información de la nube de lo que está por venir también. Porque en la nube no tiene tiempo ni espacio, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado, es todo simultáneo. Todo existe en ese... Cuando digo simultáneo, ese es el concepto de la eternidad. No hay principio, no hay final, no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Todo ocurre simultáneamente. Toda la información está encapsulada en un concepto que no tiene límite de tiempo. No existe un límite de tiempo. Por eso Jesús puede caminar por las calles, ver a una persona que es bien bajita subida a un árbol y decir, Zaqueo. Oye, ¿cómo supo el nombre? Si el nombre Zaqueo se lo puso su mamá de bebé. Porque Jesús le vio de bebé, le vio la vida que le llevó a ser un ladrón, le vio el dinero, donde lo escondía, le vio todo esto y le dijo, Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Con esas palabras, Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa, Jesús en realidad le dijo, te conozco desde el principio hasta el final. Cuando viene Felipe a Natanael y le dice, Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y viene, y Jesús lo ve y le dice, aquí es un judío de pura cepa. Y Natanael le dice, ¿tú de qué me conoces? Dice, yo ya te vi cuando estabas bajo el árbol. Jesús lo usa todo el rato, en todo momento. En todo momento, Jesús tiene acceso. ¿Por qué? Porque nos dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Nadie ha subido a la nube, lo podemos decir así, sino aquel que bajó de la nube. Jesús tiene acceso a información desde el principio al final, es el alfa y es el omega. Tiene información y esa información la da a quien le dé a él la gana. Porque se la dio a Pablo. A Pablo le dio esa información. O sea, a Ezequiel está comiendo en su casa y tú ves la visión de Ezequiel y Ezequiel dice, y fui llevado a Jerusalén. Y en Jerusalén pude ver todas las prácticas que hacían los sacerdotes y cómo adoraban a dioses falsos y cómo adoraban al sol y a los astros de los cielos, etc. Eso se encuentra entre Ezequiel 7, 8 y 9. ¿Y eso qué fue llevado como Harry Potter físicamente? No, no fue físicamente. Fue una experiencia fuera de su cuerpo, fuera de esta realidad. Fue llevado a la nube, en realidad, no a Jerusalén. Fue llevado a una dimensión que no contiene presente, pasado, futuro, sino lo que tiene es toda la información de todos los siglos, de todas las personas, de todas las memorias, de todas las experiencias, de todos los sentimientos, de todos los problemas, situaciones, etcétera. De todo, del principio al final, en una misma experiencia. Allá fue llevado Ezequiel, allá fue llevado Isaías, al mismo trono de Dios. Isaías 6
fue llevado allá mismo. Eso se llama una experiencia fuera del cuerpo. Fíjate que fue real, que para él, para Isaías, fue más real que a la experiencia de aquí. ¿Dónde fue llevado Isaías? A la nube. No, pero no fue al cielo. Sí, pero estamos siguiendo la misma ilustración, ¿no? Fue a la nube. Fue llevado a la nube. Y de la nube sacó información. La información que se le fue dado. Y fue una información que contiene elementos que cuando lo comparas en nuestro punto cronológico se convierten en elementos del pasado. Cuando lo comparas con nuestro punto cronológico se convierten en elementos del futuro. Pero que allá es todo una información presente, real, actual. El conocimiento del principio y el final. El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, habita en ese reino. Padre nuestro que estás en la nube, que se haga la voluntad de allá, acá. Ok, solo hemos abierto el cascarón. Ok, solo hemos abierto el cascarón. La próxima semana vamos a tocar, entre otras cosas, solo así de pasada, para aclarar cómo ocurre, cómo la ciencia ha podido llegar a la hipótesis de las grandes paradojas que ocurren de vez en cuando alguien dice, no, es que yo he tenido 7 vidas, o he tenido 8 vidas, o yo era una campesina en Japón, o yo era ta. ¿Cómo la ciencia explica eso? Y ciertas religiones la han estado explicando con términos como la reencarnación. ¿Okay? En la cual, si yo antes era una mujer, ahora soy un hombre, antes trabajaba en la corte de Cleopatra y tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo se explica eso cuando la Biblia claramente no habla de reencarnación? La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de que eres especial, único, nacida de madre, nacida de agua acá, y con el destino tuyo es la nube. ¿Ok? Solo un detallito y acabamos con esto. Si vamos en 2 Corintios 5, solo un detallito. Que sepáis que para ir para la nube, a ver cuando lo pone aquí, como lo pone Pablo en 2 Corintios 5. Fijaros que antes de leerlo, tenemos aquí el móvil, pero si este móvil se destroza, la información queda en la nube. ¿Ok? Pero en la nube no hay un móvil físico como en sí. Sin embargo, la información está allá. ¿Ok? Pero no es un móvil físico. Fijaros cómo lo pone aquí Pablo. Capítulo 5 de 2 Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, estos ojos, estas orejas, esta piel, este pelo, estas piernas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. O sea, que si esto se deshace, que si esto se desintegra, y de hecho cuanto más años vas cumpliendo, más te das cuenta que el término es bien acertado, esto se me está desintegrando. Me estoy desintegrando, literalmente. Y por esto también gemimos o añoramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la muerte. No, por la vida.
Y yo creyendo que estaba en vida, y que estaba vivito y coleando. No, 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 no. Para que esto que es mortal se ponga en vida. Hablando de que aquello que no vemos es más real de que esto es mortal. Y lo que nos ponemos en el otro lado es en vida. Fijaros si es más real. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar un tiempito de preguntas, comentarios con relación a esto. Si hay cosas que me vais a preguntar que las vamos a hablar en los siguientes 2 temas, puede que no las termine contestando porque sé que van a venir, ¿ok? Pero vamos a ir avanzando. Le voy a pedir a Mary que corte la grabación en estos momentos